está previsto que la homilía consista en aterrizar los textos que se leen a la ocasión que se celebra, mostrando cómo esa palabra se cumple. La palabra de Dios tiene esa característica, que tiene un poder intrínseco. Se hace realidad, se hace vida. Y en ese orden de ideas, yo quisiera concretar en 3 puntos cómo pudiésemos recoger lo que el Señor ha dicho de cara a esta consagración de la empresa, de las empresas, del trabajo, al corazón santísimo y misericordioso de Jesús. Y en cada lectura veo un pequeño destello, un detalle a ese respecto. En la primera lectura me parece que hay una especie de perfil de un Dios que es empresario. Eso puede sonar raro. Si pensamos que una empresa es una iniciativa en el sentido amplio del término, pues Dios ha tenido una iniciativa. Y la iniciativa es que nos ha creado y que nos quiere salvar. Y tiene una manera de hacer esto, suya, divina, perfecta, que puede ser para nosotros entonces una luz. Si el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo que hace Dios evidentemente es referencia de lo que debemos hacer nosotros. Y es preciosa esa primera característica, que puede resumirse en la última frase de la lectura. Dice: yo soy Dios, no hombre, santo en medio de ustedes, y no me dejo llevar por la ira. Pareciese que el rasgo distintivo de la acción de Dios frente a la humana es que el hombre se deja llevar de sus pasiones y en cambio Dios las domina. Dios domina la ira. Es una lectura de un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. En aquel tiempo Israel estaba dividido en 2 reinos, uno en el sur, con capital en Jerusalén, se llamaba el reino de Judá, y otro en el norte un poquito, con capital en Samaria, también llamado reino de Efraín. Y por eso dice aquí: era yo quien había criado a Efraín. Y empieza a vislumbrarse la manera como Dios actúa, un Dios que tiene cuidado. Yo había criado, lo tomé en mis brazos. Es un Dios que ama su empresa, su pueblo, que nos abre horizontes y nos puede hacer pensar que la empresa no es solamente para ganar dinero, para mantener una familia o para tener a disposición una seguridad al futuro, sino que puede pensarse como acompañar a unas vidas de todos los que están alrededor de ella, de todos, digamos, de todos los, ¿cómo se diría? Stakeholders, de todos. ¿Y cómo lo hace? Envía un profeta y a ese profeta le hace vivir una experiencia con la cual él manifestará su plan. ¿Y cuál es la experiencia de Oseas? Oseas es un hombre que se casa con una mujer que le es infiel, pero él la ama y no la expone al escarnio. ¿Se acuerdan que un día le trajeron a Jesús a una mujer adúltera que la iban a lapidar? La pena para la adúltera era la lapidación. Este profeta tiene ese amor
que sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de su esposa. Y eso que vive Oseas es lo que tiene que transmitir en nombre de Dios, un amor fiel, que no se cansa. Y por eso dice Dios respecto de su pueblo: mi corazón está perturbado por la traición, se conmueven mis entrañas por el dolor, pero no actuaré en el ardor de mi cólera. Habla de un amor total, paciente, completo. La iniciativa de Dios, la empresa de Dios, tiene como rasgo característico el amor misericordioso. Tiene piedad. Esta piedad es una virtud que escasea en nuestro tiempo. En este tiempo, en este mundo hipócrita en el que vivimos, todo se permite, pero nada se perdona. Haz lo que quieras, pero si te equivocas, llevas del bulto. Este Señor Jesucristo nos muestra en plenitud el amor misericordioso que Oseas propone. Entonces, primer rasgo: no me dejo llevar por la ira. La ira, entendida como esa pasión que me hace no tener dominio propio y ver al otro en su pobreza y no en lo que está llamado a ser. Primer punto. Segundo punto, en la carta a los Efesios, Pablo dice cosas que son preciosas. Pablo no tiene miedo de mostrar su fragilidad. Muchas veces dice: yo soy un aborto, soy el último. Y no lo dice con un interés retórico para darse indirectamente un cierto valor, sino porque realmente lo cree. Y aquí inicia diciendo: a mí, el más insignificante de los santos, el más insignificante de los apóstoles, y de alguna manera lo es apóstol, pero él no vivió con el Señor, él no compartió su palabra en vida del Señor, digamos en vida terrena antes de resucitar. No estuvo en ese selecto grupo, fue uno llamado a última hora. Pero a ese llamado a última hora se le dio una gracia enorme. Esa es la pedagogía de Dios. Dios llamó a David, al último de los hermanos, de los hijos de Jesé, al que ninguno valoraba, y lo hizo rey, y lo hizo vencer a Goliat. Lo digo porque aquí me pareció muy bonito ver que ustedes alzaban la mano. No sé, aquí habrá de todo. Y me imagino que, como en todas partes, uno puede sentirse el más grande o el más pequeño, ¿no? El que tiene una empresa grande, el que la tiene pequeña, el que tiene muchos empleados, el que tiene un kiosco. Da igual. A mí, al más insignificante, se me ha dado la gracia. A ti, no sé cómo te crees hoy, si te crees muy grande o muy insignificante, pero a ti hoy se te da la gracia de anunciar un amor. Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Lo más grande es conocer el amor de Cristo. Lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, que trasciende todo conocimiento. Así llegarán a su plenitud. Entonces el segundo punto es: oye, tú, el más insignificante, has sido llamado a anunciar este amor. Y no por casualidad estás en esta misa, y no por casualidad te enteraste de esta iniciativa, y aún más, no por casualidad te sonó hacerte parte de esto. Pues yo te digo en el nombre del Señor que estás llamado, que estás llamada a este anuncio en tu empresa y a hacer un bien enorme, a transmitir esta gracia. Y finalmente, y en tercer lugar, en el Evangelio aparece un detalle que a mí me conmueve, porque es una obra de Jesús muerto. Jesús había ya muerto. Aquí se nos cuenta lo que sucede
después de que Jesús ha muerto y todavía pende de la cruz. El legado de Jesús. De alguna manera, el testamento que había dejado en vida era este de entregar al discípulo a su madre y a su madre al discípulo, pero aquí se verifica el signo. Todo se cumplió para que la escritura tuviese lugar. El profeta Zacarías y los salmos habían dicho que, el libro del Éxodo también lo exigía, que el cordero pascual, el cordero de la cena, tenía que ser macho de 1 año y sin defecto. Y eso se significa en que a ese cordero no se le puede quebrar un hueso, porque quebrarle un hueso es destrozar la perfección de la víctima. Se cumple que a los condenados junto a Jesús le rompen las piernas para precipitar su muerte por asfixia, y a Jesús, al encontrarlo ya muerto, le atraviesan el costado, el corazón santísimo del Señor, del cual sale la sangre y el agua. Ahí nace la iglesia, en ese manantial de gracia, de salvación. Y me parece que de cara al empresario, a todos, esta idea de ir hasta el final, de ir hasta la muerte, de saber que el legado viene al final, digámoslo así, de no tirar la toalla. Pienso que hoy en nuestro país tenemos angustias. Algunos están muy preocupados porque el comunismo reine. Pero también podemos estar preocupados de que en un país como el nuestro siga reinando la corrupción, la desigualdad, la injusticia social. Y creo que es mucho lo que un empresario católico puede hacer para que el reino de Dios se extienda llevando el evangelio a su empresa. Y no sobre todo y principalmente con las palabras, como decía Francisco de Asís a sus frailes cuando los envió a territorio musulmán: evangelicen, y si es necesario abran la boca y hablen. Es decir, con una consistencia de vida, con una coherencia en las prácticas, en la vida empresarial, se anuncia a Jesucristo y se transforma el mundo. Y creo que esa es la lucha que todos tenemos y queremos. Yo lo comentaba en estos días, es el tema que tengo en el corazón. Hace 2 días llegué de Ucrania, estaba con la Fundación ACN y me quedé muy impresionado de un pueblo que ha sufrido de todo. Recibió el cristianismo en el siglo X y durante toda la Edad Media sufrió invasiones de todos los pueblos vecinos. En el siglo XX fue incorporado al bloque comunista y se hizo parte de la Unión Soviética. Sufrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del muro de Berlín, una pequeña transición con un régimen de dictadura y ahora una guerra contra Rusia. Y allí hay unos creyentes que enfrentan cada día su vida. Cada pueblo en cualquier esquina de este planeta tiene una lucha. Tiene una lucha existencial y sobre todo espiritual. Y tú y yo la tenemos y la tiene nuestro país hoy. Y este evangelio nos dice que Cristo la libró hasta el final, hasta la muerte. Vale la pena seguir a Cristo hasta la muerte. Por tanto, 3 pinceladas que me parece, entre otras, podemos recoger de esta palabra. La primera, la empresa, la manera como Dios hace empresa, entre otras cosas,
es no dejarse llevar de la ira. Es amar al infiel. Es amar al que no hace lo que yo quiero. Ese es el distintivo cristiano. En segundo lugar, es tener, como decía Pablo, una conciencia de que aunque me vea insignificante, en todo caso estoy llamado y tengo una misión. Y la misión no depende de factores humanos, de riquezas, de poder, sino de una vocación. Y si estás aquí, es porque Dios te ha llamado. Y en tercer lugar, el Evangelio de este Cristo muerto y atravesado en su costado, en su corazón, nos habla de una entrega que supone una perseverancia hasta el final. Hoy estamos finalmente consagrando las empresas porque el cristiano tiene una conciencia, y es que los medios que fundamentalmente tiene a disposición son espirituales. Yo en esto he tenido personalmente como sacerdote un cambio de perspectiva muy grande. A mí estas consagraciones y los detentes y las estampitas me parecían una mojigatería de beatas de parroquia. Poco bíblica, poco teológica, pero en realidad creo que estaba muy equivocado, es todo lo contrario. Consagrarse al corazón de Jesús supone comprender que la obra es de Dios, que yo no tengo con qué, que sí que soy insignificante, que necesito su ayuda y su poder, porque sin Él no es posible. Eso es lo que la Virgen ha dicho siempre que se aparece a lo largo de la historia. Los medios nuestros son la oración, el ayuno, el sacrificio, la Eucaristía, porque es Dios el que hace la obra. Por eso, hoy con gran fe, vivamos esta consagración y pidámosle al corazón de Jesús que podamos realmente ser cristianos consistentes, comprometidos y en esa pequeñez seguir dando testimonio para transformar nuestro país y el mundo. Así sea. Gracias por haber visto todo nuestro contenido. Ahora te invito a que veas este video o te suscribas a nuestro canal. Gracias.